Hola a todos. En uno de los capítulos anteriores les hablé de Sarita, una señora que tuvimos el privilegio de conocer y que pues vivía postrada en cama con una esclerosis múltiple y además una ceguera. Había sido abandonada por su esposo cuando sus hijos eran pequeños y habían sido ellos los dos varones además que habían tenido que cuidar de ella a lo largo pues de toda la enfermedad. Cuando les conocimos, el mayor, John, tenía 17 años y Hamilton pues tendría unos 14 años. Vivían en una casa de caña, en unas condiciones tremendas. Poco a poco pues se fue dando una amistad muy grande con ellos, un acercamiento también a la fe, que culminó, ¿no?, pues con la recepción de la comunión y de la confirmación por parte de Sarita y de una vivencia espiritual muy fuerte. Hoy querría hablarles algo sobre sus hijos. A mí me impresionaba mucho pues la capacidad que tuvieron de asimilar la situación que les tocó vivir desde muy pequeños, ¿no? El abandono de su padre, la situación de pobreza extrema, ¿sí?, y la enfermedad de su madre, que les había convertido a ellos pues en los enfermeros de la mamá, en los cocineros de la casa, en los que limpiaban, y la situación pues era muy muy dura. Se veía también reflejada en sus rostros, sobre todo en el de Hamilton, el pequeño, que arrastraban con ellos un sufrimiento muy grande. A veces pues nos encontramos con personas que te das cuenta que la cruz y que el sufrimiento pues les ha acompañado a lo largo de toda la vida. Por el hecho de ser personas, ¿no? Estar en este mundo, sabemos que el dolor y el sufrimiento y la muerte es una condición natural, ¿sí?, por la que vamos a tener que ir pasando todos. Pero es verdad que hay personas que por designio de Dios, por sus planes y porque Él sabe sacar un bien inmenso de eso, les toca quizá una participación mayor del sufrimiento y de la cruz del Señor pues en sus propias vidas. Y así me parecía a mí que es la situación de Sarita y de sus hijos, que han sido escogidos por el Señor a participar muy cerca de Él en el misterio de la cruz. Así que poco después de conocerles, una vez el hijo mayor empezó a sentirse mal, tenía mucha tos, empezó a subirle mucho la fiebre y la madre pues le tuvo que decir, hijo, vete al hospital para que te atiendan. Lo doloroso que es para una madre no poder ir ella, ¿verdad?, a acompañar a su hijo, sino tener que mandarle y saber pues que tiene que ir solo. Así que allí se fue John, llegó como pudo al hospital, tenía muchísima fiebre y resulta que en la atención que allí le dieron, tuvo que ser ingresado y a los pocos días se contagió con una bacteria hospitalaria y pues entró en un estado de gravedad. Le tuvieron que entubar, entró en coma y la situación pues parecía que iba de mal en peor. El sufrimiento de su madre era tremendo. Imagínense, ella no podía salir de la casa, solo sabía que su hijo no había regresado, que le habían ingresado y nosotras nos convertimos en el enlace entre la mamá y el hospital. Ella diríamos que no tenía a nadie. Así que cada día las hermanas nos acercábamos al hospital a pedir noticias de cómo estaba su hijo. En varias ocasiones nos dijeron, pues no hay esperanza, él no va a salir de esta situación. No nos sentíamos con valor de decírselo a su madre, solo le decíamos reza, reza. Y ella comenzó ahí una relación muy fuerte con la Virgen Santísima, ¿no? La hicimos entender que la única que comprendía en ese momento su sufrimiento era nuestra madre, que había visto a su hijo colgado de la cruz y que pues para poder afrontar esta situación y llevar ese sufrimiento tenía que unirse a ella. Así que Sarita empezó una amistad hermosa, ¿no?, una amistad muy, muy cerca de nuestra madre, en la que buscó el refugio, en la que buscó el consuelo y pues toda la fortaleza que necesitaba. Así van pasando los días, sin esperanza, pero a través de la oración el Señor quiso
hacer el milagro. Y pues después de un mes de estar en la UCI, entubado, pudieron decidir quitar la sedación también a John. Le hicieron una traqueotomía para que empezara a respirar y por sí mismo, y bueno, pues poco a poco pudo salir del hospital. Pero lo que les quería contar fue una experiencia también con el hijo pequeño. El pequeño, imagínense el peso que se le había caído encima, ¿no? Abandonado de su padre, su madre enferma, y ahora resulta que su hermano mayor, que para él era como su padre, pues estaba en el hospital y la noticia que daban era que no iba a salir de allí. Su mirada, yo todavía la recuerdo como muy viva, su mirada estaba con un tanto sufrimiento que parecía vacía. No sé cómo decir, es que no había expresión, era como si su mirada ya estuviese muerta. No hablaba, no levantaba casi la cabeza. Yo recuerdo ir con él en el coche, le habíamos llevado para que pudiese ver a su hermano en el hospital, y de regreso a la casa iba hablando, le sacaba un tema, sacaba otro, y era imposible. Algún monosílabo pronunciaba, algún gesto con la cabeza, pero no era incapaz de seguir una conversación o de levantar la mirada. Se percibía que cargaba tanto sufrimiento. Entonces, en un momento, pues lo único que le puedo decir, mira, Hamilton, yo no sé por qué permite esto el Señor, pero solo te puedo decir una cosa: Dios es bueno. Dios es bueno. Y aunque ahora no entiendas nada y no entendamos nada, y aunque nos esté acompañando, sobre todo a vosotros, un sufrimiento muy grande, confía en esto y tenlo como certeza: Dios es bueno. Ya está, yo no sabía si esto había penetrado en su corazón o no, qué había hecho con estas palabras, pero bueno, ahí quedaron sembradas en él. Gracias a Dios, John pudo salir de esa situación, volvió a la casa muy debilitado, así que Hamilton tenía que cuidar de la mamá y cuidar del hermano. Cuidar de la mamá hay que verlo en toda su realidad trágica, ¿sí? Él tenía que estar cada poco tiempo moviéndola de un lado a otro, porque si no enseguida le salían llagas, se ulceraba, y la mamá pesaba mucho. Sarita ahora está como un palito, pero de aquella estaba rellenita. Así que era Hamilton quien tenía que girarla hacia un lado y girarla hacia otro lado. La mamá tenía movimientos espasmódicos muy fuertes en las piernas, así que tenía que estar atada por los tobillos a la cama, porque se hacía daño en esos movimientos. Hamilton tenía que estar controlando que eso no la estuviese dañando. Tenía que cocinar, ahora sí, para su mamá y para su hermano, y tenía que darle la comida, pues con una cuchara, ir metiendo la comida en la boca a la mamá. La tenía que llevar al baño, la tenía que bañar en la cama, con el esfuerzo que eso supone, ¿eh? Bañar a una persona en la cama, tener que cambiar todas las sábanas, tener que cambiar todo. Todo. Su mamá es completamente asistida por los hijos, ¿sí? Él no había sido escolarizado solo unos años, pero cuando la mamá cayó enferma, él dejó de asistir a la escuela. Habíamos propuesto que nuevamente regresase y que intentase acabar los estudios, así que tenía también que combinar el esfuerzo de ir aprendiendo algo, ¿sí? Para poder después matricularse y avanzar en los estudios. Y tenía que limpiar y tenían que atender una pequeña tiendita que habían organizado en la ventana de su casa para poder salir adelante. Iban a un supermercado, compraban productos básicos, y como vivían en una zona muy marginal que no tenía tiendas alrededor, pues ellos vendían esos productos un poquito más caros, y de ahí alcanzaban a ganar algo, ¿no? Para, no sé si decir subsistir, o al menos sufrir un poquito menos, ¿no? El tema del hambre o el tema de la salud. Al cabo de un tiempo de haber pasado lo de John, hubo un temblor muy fuerte en Guayaquil, en Ecuador. Ustedes ya saben, ¿no? Ecuador está situado en una zona que tiene muchísimos movimientos sísmicos. Cada cierto tiempo pues ha habido un terremoto de mayor magnitud.
como las viviendas no están construidas de manera antisísmica, o teóricamente sí, pero en la realidad pues se ve que no, se ha hecho bien, pues cada vez que hay un terremoto con una magnitud un poquito mayor, es frecuente, ¿no? Pues el derrumbe de edificios, que se agrietan las carreteras, y acompaña mucho sufrimiento. El último que vivimos, ¿no?, fue en el 2016, en el que falleció la hermana Claire y otras jóvenes de nuestro movimiento. Bueno, pues arrastró mucho sufrimiento de muchas personas, ¿no? Entonces, un día hubo un temblor más fuerte de lo que estamos acostumbrados. No llegó a terremoto, pero fue un temblor fuerte. Además era de madrugada. Y claro, cuando hay un temblor, la reacción normal es la de querer salir del edificio. No sé si es la apropiada o no, pero es la natural. Porque claro, notas que se te mueven todas las paredes, que se caen las cosas, experimentas tal inseguridad dentro que lo único que quieres es salir. Yo recuerdo que cuando yo vivía allí, había algún temblor, adquiría una velocidad que no sabía que tenía, porque vamos, en segundos yo ya estaba fuera de la casa. Y esa era la tendencia en casi todas las personas, sobre todo cuando era un poquito más fuerte. Imagínense Sarita en la cama, no puede moverse para nada, además pesa muchísimo. ¿Cuál es la situación cuando hay un temblor? ¿Qué hacen los hijos? Sí, porque claro, salen ellos corriendo de la casa y dejan a la mamá dentro, con el remordimiento de se cae, se murió mi madre sin haberla asistido. Intentan cogerla para sacarla, pues mucho tiempo no les va a dar, porque supone una dificultad muy grande el pasar a Sarita de la cama a una silla y de la silla a sacarla afuera. Así que cada vez que hay un temblor la situación es muy dura en esa casa. Pues hubo un temblor muy fuerte y claro, Sarita empezó a llorar. Y Hamilton le dijo: no te preocupes, mamá, que Dios es bueno. Dios es bueno. Y se quedó con toda paz al lado de su madre, esperando a que pasase el temblor. Cuando nosotras fuimos a visitarles, su madre me lo decía emocionada. Un hijo que pues había sufrido tanto, que le costaba tanto, no sé, como percibir el bien en los demás, porque estaba endurecido por el sufrimiento, había llegado a darse cuenta de la bondad de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la situación de su padre, de su madre, de la enfermedad de su hermano, porque fue justo poco tiempo después. Él había alcanzado a penetrar la bondad de Dios, del corazón de Dios, hasta poder vivir con serenidad y con paz un temblor fuerte, y a la cabecera de su madre decirle, un niño de 14 años con la firmeza de un hombre adulto, decirle: tranquila, tranquila, que no pasa nada, que Dios es bueno, Dios es bueno. Pues nada, demos gracias a Dios que consigue hacer que penetre esta verdad en el corazón de muchas personas cuando sufren, precisamente a veces a través del sufrimiento. Y pidámosle también que nosotros gocemos de esa certeza. Dios es bueno y nunca dudemos de ella, ni en el mayor sufrimiento, ni en las mayores dudas. Dios es bueno. Pues nada, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.